Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva sesión, la número 6, en la que estaremos aprendiendo lo que es la negación. Hasta el momento hemos hecho afirmaciones en todos los tiempos y con los verbos modales. Ahora vamos a aprender a decir que no a algo. Entremos al tema entonces viendo cómo son algunas negaciones en el español. Esto no tiene problema. Por ejemplo, ellos no deberían estar aquí, usando verbo modal. No estoy en casa, verbo ser en presente. No vives en Cali, verbo vivir en presente. No he salido para nada, presente perfecto. No funcionará, futuro simple. Ella no hizo eso, pasado simple. Yo no presté ese libro, pasado simple. No llovió, pasado simple. Ustedes no podrían ayudarnos usando verbo modal. Entonces pasemos a cómo se forman las negaciones. Aquí tenemos este cuadrito que es muy sencillo de usar. Pueden arrastrar estas figuras. Pero primero debemos entender que para hacer negaciones tenemos que saber que cuando vamos a usar el verbo ser se niega de una forma y cuando vamos a usar otros verbos que son distintos al verbo ser se usa otra forma. Entonces, de la ayuda de este cuadro vamos a dirigirnos a hacer algunas oraciones negando con el presente simple. Comencemos por las de abajo, que son las más sencillas, los verbos modales. Los verbos modales, que eran los que vimos en la anterior sesión. A estos verbos les vamos a agregar el verbo be y la negación se hace colocando not después del verbo modal y a ese not se le quita la O. En donde estaba la O colocamos un apóstrofo, que es como esa coma que está colgando, está en el aire, y juntamos todo eso al verbo modal en este caso o al verbo auxiliar cuando sea del caso. Con los verbos modales no hay problema porque para todos es lo mismo. Si yo digo I can't be, sería yo no puedo ser an engineer, un ingeniero, o I can be at home, yo no puedo estar en casa. Recordando que el verbo be tiene dos significados, el verbo ser o estar. She can't be también sería posible, ella no puede ser una ingeniera, ella no puede estar en casa. They can't be at home, sería ellos no pueden estar en casa. They can't be engineers, ellos no pueden ser ingenieros. Así con los demás verbos modales. I couldn't be, yo no podría. I shouldn't be, yo no debería estar. I wouldn't be, yo no sería o no estaría. I may not be, pueda que no esté. I might not be, yo podría no estar o podría no ser. I mustn't be, no debo estar o no debo ser. I shall not be, yo no estaré. ¿Qué pasa entonces ahora con los tiempos presentes que están en amarillo? Los tiempos presentes pues es fácil porque am, recuerden que pertenece a I. Are pertenece a los plurales, is pertenece a la tercera persona del singular. Entonces, I am not, yo no soy un ingeniero. I am not at home, yo no estoy en casa. She isn't an engineer, ella no es una ingeniera. She isn't at home, ella no está en casa. They aren't at home, ellos no están en casa. They aren't engineers, ellos no son ingenieros. Tenemos también estos tiempos que venían o nacían de los tiempos continuos, que son con gonna. I am not gonna be an engineer, no voy a ser ingeniero. I am not gonna be at home, no voy a estar en casa. She isn't gonna be an engineer, she isn't gonna be at home. Y aren't sería con they. They aren't gonna be at home, ellos no van a estar en casa. They aren't gonna be engineers, ellos no van a ser ingenieros. Y tenemos el presente perfecto, que es haven't para I y las personas plurales y hasn't para la tercera persona. Entonces, I haven't been, yo no he sido an engineer, no he sido un ingeniero. I haven't been at home, yo no he estado en casa. She hasn't para la tercera persona singular. Has viene ya aplicando la regla de la S porque estamos en el presente perfecto y la regla de la S aplica a los tiempos presentes. She hasn't been an engineer, ella no ha sido una ingeniera. She hasn't been at home, ella no ha estado en casa. They haven't been at home, ellos no han estado en casa. They haven't been engineers. Eso con respecto a los tiempos presentes. Con respecto a los tiempos pasados tenemos I wasn't, recuerden que el verbo ser en pasado es was, y were. I wasn't an engineer, yo no era un ingeniero. I wasn't at home, yo no estaba en casa. She wasn't an engineer, she wasn't at home. They weren't, ahí sí ya usó were. They weren't at home, ellos no estaban en casa. They weren't engineers, ellos no eran ingenieros. Wasn't gonna be vendría del pasado continuo para los singulares. I wasn't gonna be an engineer, yo no iba a ser un ingeniero. She wasn't gonna be an engineer, ella no iba a ser una ingeniera. They weren't gonna be at home, ellos no iban a estar en casa. They weren't gonna be engineers, ellos no iban a ser ingenieros. Hadn't been vendría del pasado perfecto.
En el pasado, como no existe la regla de la S, entonces had es para todos. Entonces, I hadn't been, yo no había sido o yo no había estado. She hadn't been, ella no había sido o no había estado. They hadn't been, ella no había sido o no había estado. Recuerden, para todos la misma cosa es quitar la O de not. En lugar de la O, colocar la coma que está volando ahí, que está flotando, que se llama apóstrofo, y juntar eso, lo que queda, con el auxiliar. En este caso, had not sería hadn't. Y los futuros, pues sería más fácil porque will not se convierte en won't, negando con el verbo ser sería I won't be, yo no seré. I won't be an engineer, yo no seré un ingeniero. I won't be at home, yo no estaré en casa. She won't be at home, ella no estará en casa. They won't be at home, ellos no estarán en casa. Esa es la manera entonces cómo se conjuga el verbo ser de forma negativa. Veamos algunos ejemplos. En varios tiempos, en el presente simple, I am not happy with the results. No estoy feliz con los resultados. She is not being very helpful. Ella no está siendo muy útil. Right now, justo ahora. They have not been o they haven't been. Ellos no han sido muy atentos últimamente. Very attentive lately. He was not ready or he wasn't ready for the exam yesterday. Él no estaba listo para el examen de ayer. We were not being polite. No estábamos siendo corteses o educados with him, con él. She had not been or she hadn't been at home. Ella no había estado en casa yesterday, ayer. They will not be, ellos no estarán, available, disponibles, for the meeting tomorrow, para la reunión de mañana. I won't be studying, no estaré estudiando, during the party, durante la fiesta. By tomorrow, para mañana, he won't have been, esta es la contracción de won't, con have, es decir, futuro perfecto. He won't have been, él no habrá estado aquí, here, for a year, por un año. O sea, para mañana él ya no habrá estado aquí por un año. Quiere decir que mañana se cumple un año de que él no ha estado aquí. ¿Qué pasa cuando ya queremos usar los demás verbos en la negación? De algunos tiempos ya conocemos los auxiliares, por ejemplo, para los tiempos continuos es el verbo ser, para los tiempos perfectos es el verbo tener, y para los modales, pues cada modal se vuelve un auxiliar. Aquí la adición entonces es para los tiempos simples. Cuando queremos negar, yo no puedo decir solamente I not like, a mí no me gusta el café, I not like. Eso sería un error. Para poder negar en el tiempo presente tengo que usar do como auxiliar de ese tiempo antes del verbo base en este caso. Entonces, si yo quiero decir no me gusta, yo tengo que decir I do not, agregando not al do, like. I do not like. Pero contraído queda I don't, porque se quita la O, en lugar de la O se pone apóstrofo y se junta todo, queda don't. I don't like, no me gusta. I don't live, no vivo. I don't study, no estudio. Para la tercera persona singular, en el presente simple, la negación se usa o se aplica la regla de la S a do, es decir, she does not o she doesn't, contrayendo. She doesn't like, a ella no le gusta. She doesn't live, ella no vive. She doesn't play, ella no juega. She doesn't study, ella no estudia. Así sucesivamente. En el pasado no puedo decir I not like it, no me gustaba. Yo tengo que usar el auxiliar del pasado, que es el verbo did, que es el pasado del verbo do. Do es el verbo hacer. Si yo digo I do, es yo hago. Pero si yo digo I don't do, es yo no hago. Usando el pasado sería I did not do, que es yo no hice. I didn't do, yo no hice también usando la contracción. Entonces miren que es más fácil usar los auxiliares porque usando el auxiliar me libro de utilizar la regla de la S, por ejemplo, o también me libro de usar el pasado del verbo, porque usaríamos el verbo en su forma base. Con won'ts, pues ya lo vimos, es la unión entre will y not, y ese se usa para el futuro simple. Para los demás es lo mismo, no hay ningún problema, solo se le agrega not y ya saben que not se puede contraer quitando la O, poniendo en lugar de la O un apóstrofo y juntando eso al auxiliar. Entonces es más fácil, después de ello, pues depende en los tiempos continuos, habría un verbo con ing, después del auxiliar del tiempo perfecto vendría un verbo en participio pasado y después de un verbo modal vendría un verbo en su forma básica. Entonces entremos a ver cómo formar esas frases. Bueno, aquí tenemos 3 personas, I, he, we. Tenemos el espacio en blanco para poder utilizar los de abajo, que son arrastrables.
Y 3 verbos, el verbo do, hacer, el verbo have, tener y el verbo speak, hablar. Doing, haciendo, having, teniendo, speaking, hablando. Done, participio pasado de do, hecho. Had, participio pasado de have, tenido. Spoken, participio pasado de speak, que es hablado. Entonces, todo no va a funcionar aquí con todo. Por ejemplo, si yo digo I won't doing, no existe. Yo no haciendo. I won't done, no es posible porque antes de done tiene que ir un verbo tener. ¿Cuáles me interesan aquí? Especialmente estos 3. Do not, que sería el auxiliar del presente simple. Does not, que sería el auxiliar del presente simple también, pero para la tercera persona singular. Y did not, que sería el auxiliar del pasado simple para todas las personas. Entonces, I do not o I don't do sería yo no hago. I don't have, yo no tengo. I don't speak, yo no hablo. He does not do, él no hace. Estamos usando aquí verbos base. He doesn't have, él no tiene. He doesn't speak. Con we utilizaríamos do not. We don't do, we don't have, we don't speak. Nosotros no hacemos, no tenemos, no hablamos. Y para usarlo en el pasado simple, entonces usamos did not para todos o didn't para todos. I didn't do, yo no hice. I didn't have, yo no tuve. I didn't speak, yo no hablé. No puedo hacer I didn't doing, yo no haciendo. I didn't having, yo no teniendo. Eso sería un error, sería una falla. Entonces por eso estos auxiliares van en el presente simple. Usemos por ejemplo alguno de acá. I wasn't do, no se puede. Yo no estaba a hacer, no existe. I wasn't have, yo no estaba a tener, es un error. I wasn't speak, yo no estaba a hablar, sería un error. Entonces este I wasn't sería con doing, yo no estaba haciendo. I wasn't having, yo no estaba teniendo. I wasn't speaking, sería lo correcto. Wasn't para he es posible. He wasn't doing, he wasn't having, he wasn't speaking. We wasn't no es posible, por eso we weren't. Wasn't gonna, esto es del pasado continuo. I wasn't gonna do, yo no iba a hacer. I wasn't gonna have, yo no iba a tener. I wasn't gonna speak, yo no iba a hablar. Was va también para he. We iría con weren't. No se puede we weren't gonna doing. Nosotros no íbamos a haciendo. We weren't gonna having. Nosotros no íbamos a teniendo. Eso sería una falla. Y menos con el participio pasado. I hadn't been, yo no había estado, pero yo no había estado a hacer, no se puede. I hadn't been do, no se puede. Yo no había estado a hacer, yo no había estado a tener, yo no había estado a hablar. Eso no se puede. Lo que sí se puede es I hadn't been doing, yo no había estado haciendo. I hadn't been having, yo no había estado teniendo. Verbo ser solo se puede con tiempos continuos. I am not doing, no estoy haciendo. I am not having, no estoy teniendo. I am not speaking. Isn't iría con he, aren't iría con we. Isn't gonna iría con he, I'm not gonna iría con I, aren't gonna iría con we. I'm not gonna do, yo no voy a hacer. He isn't gonna do, él no va a hacer. We aren't gonna have, nosotros no vamos a tener. Presente perfecto, haven't iría con I o con we. I haven't done, ahí sí uso los de abajo que son participios pasados. I haven't done, yo no he hecho. I haven't had, yo no he tenido. I haven't spoken, yo no he hablado. We haven't done, we haven't had, we haven't spoken. Y he usaría hasn't porque respeta la regla del S. Entonces, he hasn't done, él no ha hecho. He hasn't had, él no ha tenido. He hasn't spoken, él no ha hablado. Con los verbos modales es muy sencillo porque funciona con cualquier persona. Entonces, I can't do, yo no puedo hacer. Recuerden usar verbos base. I can't do, no puedo hacer. I can't have, yo no puedo tener. I can't speak, yo no puedo hablar. I couldn't do, no podría hacer. I couldn't have, no podría tener. I couldn't speak, yo no podría hablar. Y recuerden que could es el pasado de can, o sea que se puede decir I couldn't do, yo no pude hacer. I couldn't have, yo no pude tener. I couldn't speak, no pude hablar. Shouldn't, no debería. Wouldn't, miremos. I wouldn't do, yo no haría. I wouldn't have, yo no tendría. I wouldn't speak, yo no hablaría. May not, pueda que. He may not do, él pueda que no haga. He may not have, él pueda que no tenga. He may not speak, él puede que no hable. We might not do, nosotros podríamos no hacer. We might not have, podríamos no tener. We might not speak, podríamos no hablar. Mustn't, I mustn't do, yo no debo hacer. I mustn't have, no debo tener. I mustn't speak, no debo hablar. Shall not, he shall not do, él no hará. He shall not have, él no tendrá. He shall not speak, él no hablará. De esa manera nos vamos a algunos ejemplos negando con
verbos distintos al verbo ser. She doesn't like spicy food. A ella no le gusta la comida picante. They aren't attending. Ellos no están asistiendo a la reunión hoy, the meeting today. I haven't finished. Yo no he terminado my homework yet. Mi trabajo aún. He didn't study for the test last night. Él no estudió para el examen anoche. We weren't playing well. Nosotros no estábamos jugando bien. In the first half, en la primera mitad of the game, del partido. She had not heard. Está sin contraer. Ella no había oído la noticia, the news, before I told her. Antes que yo le dijera. They won't arrive. Ellos no llegarán on time for the party. A tiempo para la fiesta. I won't be attending the conference. Yo no estaré llegando o asistiendo a la conferencia next week, la próxima semana. By next year, para el próximo año, he won't have or he will not have completed his degree. Él no habrá completado su grado. Recuerden que el futuro perfecto se usa para hacer pronósticos del futuro, algún tipo de predicción. Entonces, eso es toda la negación. Es muy sencillo darse cuenta cuando estamos negando. Recuerden, not se contrae de la forma quitando la O, colocando un apóstrofo y eso juntándolo con el auxiliar. Y cada uno de esos verbos auxiliares dictaba o me decía en qué tiempo estoy. Por eso es importante los verbos auxiliares, porque me dicen en qué tiempo estoy hablando. Muchísimas gracias entonces, nos veremos en la siguiente sesión. Un abrazo, un saludo y hasta pronto. 'Cause all of us are animals, animals. So many animals, animals.